Bien, antes de comenzar es importante tener en cuenta que el tapiz que vamos a realizar es de 26 hilos de urdimbre en total. Y además quería dejarte con la tranquilidad de que pauses y retrocedas las veces que creas necesarias. De todas formas, yo voy a estar tratando de mostrar todo de la forma más detallada posible. Entonces, vamos a tomar nuestro hilo de algodón para urdimbre y vamos a realizar un nudo dejando un pequeño como bucle o orificio. Y en este caso yo lo voy a colocar, porque es este tipo de telar, entre el séptimo y octava ranura, para que el tapiz quede centrado en el telar. Y voy a llevarlo hacia abajo tirando de él, colocándolo también entre la séptima y octava ranura. Ok, entonces acá hago una pausa ya que vamos a continuar hacia arriba. Van a ver que cuando yo tiro del hilo, no lo tiro ni muy fuerte, o sea, ni para que quede muy tirante, ni para que quede muy flojo. Y otra cosa que hago es que cuando paso el hilo por una ranura, lo sostengo con el dedo para asegurarme de que la tensión entre todos los hilos de urdimbre, más allá del individual que estoy pasando en ese momento, sea equilibrado, es decir, sea balanceado, sea igual en todo momento o lo mejor que pueda hacer. De todas formas, esto a continuación van a ver que lo vamos a ajustar un poquito más. Entonces, continuando con el urdido, vamos a repetir estos pasos, es decir, vamos a llevar el hilo hacia una de las ranuras, vamos a envolver estos cuadraditos que separan las ranuras y luego vamos a bajar y luego subir y así hasta que terminamos o completamos los 26 hilos de urdimbre. Y ahora lo que vamos a hacer, una vez que llegamos al final, es envolver las ranuras varias veces con nuestro hilo para que quede bien asegurado. También puedes hacer un nudo en caso de que estés usando un telar con clavos o ranuras planas, pero bueno, en este caso debería quedar bien asegurado. Y a continuación lo que vamos a hacer es pasar la mano por los hilos y sentirlos. Esto sirve para equilibrar la tensión y nos va a ayudar a tener un textil con bordes rectos mientras tejemos, pero sobre todo una vez que tenemos que desmontarlo del telar. Entonces, para equilibrar la tensión vamos a ir tirando de los hilos y vamos a ir como distribuyendo hacia el centro o hacia los costados. Por ejemplo, en este caso yo tenía el hilo muy tirante a la izquierda y lo fui llevando hacia el centro. Luego me di cuenta que igualmente seguía estando flojo y al llegar hacia la derecha, como estaba muy flojo, decidí aflojar el hilo de las ranuras, tirarlo un poquito más y volver a asegurarlo. Este proceso es muy importante por lo que te comentaba previamente. Un textil tiene que tener una buena tensión porque le brinda una estructura más fuerte y ayuda a que no se nos deforme. Y a continuación vamos a tomar la tira de cartón, que también puede ser papel grueso, y vamos a pasarlo a través de los hilos. Esto nos va a servir como base del tapiz. Entonces, lo vamos a pasar alternadamente por arriba de un hilo y luego en el siguiente por debajo. Para completarlo repetimos todos estos pasos hasta llegar al final, uno por arriba, otro por debajo y así sucesivamente.
Por último, pegamos la tira bien contra el borde inferior del telar y ahora sí, todo listo para empezar a tejer.